Baisha pamba, eisha papina, cuina, name yuma, aweruma peme pende programa, ñande programa entero vete, va a dejar guajira vagina, que atoralo hermano, fuera Pastor Emilio Vázquez, departamento de Itapuí, y puta suma benendía, me metí abrazo, rompe espalda, peisha, haya harei, y ese evangelio nuestro amado Yahoshua Hamashiach, Juan capítulo 7 verso 4 de Mayiqueta de Atoralo hermano cuera, te imagina, edición número 309 de Atoralo y llegué entero vete a beber ya pues acá vejina peisa llamo sununu y un versículo bíblico jina a uñandeñe por ando y cuera jina no tapaite uñan de oración min por el problema sí oración ayuno vigilia ya hay ya coti equipo a ver grupo cañoneros de la oración de varón artilleros de la oración a la pina de madrugada cuentero los vigilantes sí vea y pues hago oración continuamente oración ayunos a vigilia pensaba y ya vos vais na lo mitad me ya me eso cuál es estudio bíblico mi ya envía eso cuál es respuesta yura evidencia na umbrena pero casi mi hermana ven y petumo mi hija mamá 595 162 975 lo mitad línea activo digo cuando es lo estándar de copa línea activo pegango línea personal güey oye la línea activo ngo 0985 68 98 24 0985 68 98 24 va la mío por andar tigo para tema personal porque ya es contigo hey loina pero mañana botigo más a ver si estás conmigo pilla yo la mensaje ya yo ya estoy contigo ahora vos tenés que estar conmigo oye más vale Cerato bueno llegué Sergio estamos juntos en este trabajo arduo será sí hermano querido ya pues este video te anga muy hija muy va música puro ripona muy subeja bo jugar subeja ñajendu ve música puro ripona ñajendu ve predicación ni o corre o pai vive a Guillermo de Sergio ya opina ñande va recha muy video IPA origina YouTube pecha ve lo mitad opina Telegram opia ve sistema radio WhatsApp ñande audio ni sí o corre to corre que lo mitad. Bueno, entero vea ya puedo inago tembia puedo ver hijos mozambique en diferentes grupos está a pibio y lo mitad ha pesado oye poco ñe mozambique ñane programa tregua bueno no a ver esa puca y mi miel ahorita. Bueno, 7:4 ¿y por qué quisieron sus hermanos que se vaya en Jerusalén? Para que se dé a conocer al mundo. ¿Por qué quisieron sus hermanos? Yeshua. Va, Yeshua hola Jerusalén, ¿verdad? Ni conoce cajan más al mundo. 7:4 va hoy de mañana no son no voy a grabar a ver nada me ven no para nada de aquí para allá sepan disculpar ya ahora coina ya topan a ti taito y kini veja bueno a mañana 7:4 y sí porque ninguno que procura hacerse conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Mi hermano, ¿cuál es su pecha? Si Japón por una verso 3 y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, sino estas cosas haces
si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y manifestan al mundo, tan de conocer al mundo. Orego, no, tranquilo, Orego. Ya hemos gurile, vaya, y misma gurilo, ya pues señor por andula y mi hermano mío al final. Responder más guría, alguno no se mandó, ahí veo programa para una de pregunta. Y mi hermano de cuera para hermano de sangre, sí. Ayer respondemos ahí. No, algunos vio no conoce calla la UP hoy Hawin de mala ti con eres la catueteo Juana la va hay que ver orecola Jerusalén con el mundo, o sea, qué conexión tenía Jerusalén con el mundo, ¿por qué no se dio a conocer desde Galilea? Bueno, la palabra mundo literalmente ya está la mundo a todas las naciones. Lo estoy con hacer un baile bala Juana Pebela ya no sé guarani mete Jona yo le hermano mía ojo Juan vaya tico escena con abija te dejó Judea o Pepe estaba Judea y que tu Juan un mismo de cuera o esa misma es una esta jamba basura ya poa y que tu Juan ella acá upepe porque hoy me ha oí oye cuaca sea de catui oya po kini ni jame tiene cañi hapen ba guasu con amba guasu ella ponamo ye shakana ella cualcana ella shakaja ella cualcana co mundo pire guacuera bueno mundo pure guacuera, o sea, a los habitantes de la tierra, guaraní, bueno, naciones. Entonces, no, a Cuacotoro viejo y ellos no estaban creyendo que él era el Mesías, en primer paso iba. En realidad, bueno, no, y sí, y no sé, o sea, eso para mí es un misterio, ¿cómo es que? Si ellos veían, por Andulo y tal, si ellos veían señales que hacía el Mesías, ¿cómo es que dudaban de que su hermano pudiera ser el Mesías? Y la cuestión de la fe pues, es algo, apela el ministerio del Mesías, permaneció lo oculto, misterios en el apóstol Pablo. Oye, revela, y es por revelación, pues, a lo mejor, recuerdo que pero o esa desde otro punto de vista, o sea, por lo menos con el hermano Orecoti don Ibron ahí quizás puede ser eso, ¿verdad? No, la falta de fe pues es un misterio, ¿verdad? Yo ni estoy a juzgar yo recuerda la pandoro pues, simplemente atender, no recoy fíjese, él ha enviado el padre, como que ellos sabían que él nació de una mujer. Ahora, quizás no se tragaban esa historia de que él no es hijo de su papá José. A lo mejor un violado o un problema allá. Entonces, le fue difícil a ellos, bueno, andas ahí, papá José era hija, y el hermano, pero no sé, pero sí, tengo prueba de que María es su madre, pero ahora que no sea hijo de nuestros padres, acá hay algo, a lo mejor que ellos no tenían esa revelación, a lo mejor como que se decía muchas cosas. Oye, el Mesías vengo una pelea de este libro y ese un militar romano era oye, ese mi judío fuera o inventaba, está la chime. A papi chime con menos mujer, mi hermano fuera a pesar de lo voy a ver la gente y que la propia María, mamá de Yeshua ia. O no le creyeron a José, al papá adoptivo del Mesías. Bueno, así que ya especulaba, ¿no? Hay por ahí escrito bíblico la ya, bueno, no creían porque sí, hacían señal, pero a lo mejor peor no lo veía ya. Ahí con la señal, y la señal ando lo viendo ahí, con mundo mismo, con tiempo, grandes milagros, grandes señales. Siempre no me convertía, es siempre pecador, es siempre me tumba y pecado, es siempre mundo, ama el mundo, entonces para el mundo. No, ya tu la revelación la tema. Y ahora, si a veces me preguntan por qué se le revela a uno y por qué a otro, ese otro tema. Una vez voy a explicar eso, bueno,
hoy me acuerdo depende y orgulloso a la amo a la y pecado no ya sé la y pecado pues orecoti velo hoy andoro ya sé yo hija y soberbio umía la velo y no umía taponaje tamba quizás humiera ya por eso que a todo sería bueno, magnífico que a todos sus hermanos más hago la Mesías realmente andas a hijos será y hago nacer de parte del padre el padre en un bojo el Mesías venían de Siriguebe por medio del Espíritu Santo ellos no quizás no pensaron eso porque no tenía esa revelación. Bueno, y hay otra posibilidad de que también era perseguido el Mesías y oye Marcala y familia Cuera, porque está ahí la dirigente burubisha judío no hay juya la almachiave Jaime no amenazarle y hermano Cuera bueno pero peche seguite van hermano mía ven a recibir ven la templo ven a no ya recibir ven de la peña excomulgada la una ya supe vete congregación vete sinagoga o sea entonces escuela oye muy ponas muy mi dirigente ni ponoña problemas allá entonces o negante ahí la mesianidad del Mesías allá de Yahshua. O quizás otro problema sea el que EPM allí no lo había oído. O sea, para mí no creían lo a priori. O sea, no se le reveló lo, porque oye revela por con a judío cuero amenazado con a dirigente judío lo mismo de cuera guri no huevimos ahí está. Si un chivaja tata oye en caramata pepe por cuadro inseguro. Pero tenemos ya es huecha coco de bella de COVID ni evidencia de que al fin oye convertí. Sí, pues después la resurrección de Maíz. Bueno, y es a mí al mismo tiempo ellos estén avergonzados y Catuay bueno apenas se explicar y Catuay motivo que oye es tan leña hermano lo mejor fue ese también el motivo. Marco 8:38, pero revisa mina vea el versículo veo. Bueno, ¿por qué tiene que y por qué no se manifiesta a las naciones? Bueno, cuando ya entendemos al mundo dice naciones allá. Y seis solamente a los hombres de mundano de Israel. No se refiere a eso, ¿verdad? Pero da ahí para el centro, quizás también a los mundanos de Israel, pero a los que no vivían en la fe conforme a los mandamientos, pero acá más tiene que ver a los de Israel primero a las naciones. ¿Por qué en Jerusalén? ¿Por qué no en Galilea? Porque en Jerusalén estaba el templo, Jaupe para concentrar cada festividad. Oye, yo hice compañero de aquí para allá, audio Jaupe de todas las naciones. Voy a tu página Hechos capítulo 2 verso 9 al 11. Fiesta de peregrinaciones, muchos venían judíos que estaban en otras naciones, oye, otros tetame o juacué o ubicué cada año la festividad en la escuela en la escuela mi prosélito cuando convertía a la fe judía gentil o gendú pecó gendú el evangelio ahí orajama entonces y estaban de Capadocia, Bitinia, Nambrena, el Ponto, bebé, eso era la nación en ese tiempo. Creo que había 70 naciones bajo el imperio de Roma. Entonces Umianda se considera como el mundo allá. Entonces a esas 70 naciones de alguna forma tenía que llegar esto. Por la visita fuera o la marcha tío peregrino. Hay peregrino. Entonces venían los peregrinos a cumplir con los mandamientos a ahí la gentiles convertido temeroso a convertido al judaísmo allá a pei upepe o gendú ahí la hueco gendú la evangelio y más lo va a aprovechar discípulos ya yo mío predicar y ahora jamás vi la mensaje aviación hoy más la mesía entonces perie Pablo J con ojo que homo por oro y mi baby la semilla era picuerio J y nada ojo bombe huye pero voy a confirmar eso pues si pues poñan niña en un y no ya jaungaré mata el año oye por 30 años atrás ya jaungaré la 20 años atrás ya jaungaré festividades oye ya en un maco y la hija la mesía a ver Pablo hubo uñan deja en Bora es cierto Bora allá pues por la comentario en veo bueno y de todas las naciones sí
reconocida en ese tiempo bajo el Imperio de Roma, vamos a hablar, no tengo que decir, solamente existía 70 países nomás, no, sino la más upea unía la centro, epicentro, ya se unía mi grandes naciones, upevi, cada nación vi oye la otra naciones pero mi vea, pero pevi unía mis 70 naciones para ni diseminaron la doctrina o la ella shua viva, pues ambita más por el mundo. Pero lo que Pablo hizo. Bueno, o por Anduyilo y Yeshua tenía hermanos, si para responder, no, y tiene que revisar, entonces tiene que revisar en el griego, cómo se dice primo, cómo se dice pariente cercano, lejano. A veces éramos de duda, porque llegó bíblico, ñandengo naña analizar idioma, ñandengo analizar texto bíblico. Allá, jala arecori el hebreo velan ya esa pero y en el griego aparece primogénito de María. Y si es primogénito, o sea, mío, 7.5 cuando dice ahorita. Entonces, y hay algún problema de traducción en el griego con los nombres o términos de parientes. Y tiene que ver, puede ser, no sé, ya, ese tiene que pensar en la Septuaginta en griego a español. O sea, para estudiar, eso puede abuelo, padre, hermano, o sea, nombres, eso es la familia, acuérdate. Un pepe comparada, pero para mí es suficiente saber que ahí la Septuaginta griega dice primogénito 7.5 y del hermano, pues sí, ese ya respondimos. Bueno, a ver, ya hoy tema a responder para el tema de 7.5, si no hoy de serlo y tan pepe porque hoy preguntan a responder y acuerda acerca de cómo va ese para al mundo tal la pues ya explicamos bien aquí repaso y de ya para mí es y tamba como y según por ejemplo la ya puta OPM unía mi estudio allá a comparar paiteta OPM término esa para allá es papá, mamá, hermano, primo, esposa en griego, en español y en hebreo, entonces añaceta la ñanetema ahí. O sea, el Paco Pitado toca PM, ve investigar. Así que quisiera yo, pero tiempo va a la problema, tiempo a tranquilidad. O sea, a ver, ve la vaina porque angaite y cuama y namba hora bien para boicotar la sununuya. Anda y llamo ahí, o sea, de más o menos más de una hora porque usted la de audio. Pero pues más PM la evidencia bíblica, primogénito y punto. Entonces, anga me investigar, bueno, vaya. Hermano en griego, hermano en hebreo, hermano en español, en español vengo hermano ahí. Guaraní. Bueno, entonces ya veo, bebé, ya ha aclarado Ima. Veo pregunta allí, aquí el Mesías y se refiere a su tiempo de sacrificio, muy página va. Bueno, está la becera, no vemos y la vende versículos 7.6 7.6 pregunta si se refiere al sacrificio del Mesías, su tiempo de sacrificio no pegango 7.6 ya es a mí y ape pues mamo ya yo fuera como imagina arabo se arabo ne ira omaje catupe arabo araja araointe hoy Reina Valera mi entonces 676 mi tiempo aún no ha llegado más vuestro tiempo arabo tiempo hora. Bueno, no creo que sea no va a hablar de hora de su muerte. Sí, porque si no, pues también relacionado a ver
la segunda ir a la se añe manos ahora pero pe un ejemplo la pende tiempo pe manos un ejemplo eso añe manos cuera sí porque añe manos cuera es ir la pende tiempo pues siempre ir pues ese tiempo de ir a un ejemplo entonces no podemos decir que aquí por ejemplo va a ser tiempo de sacrificio 9 tamba 6 al 9 muy bien ya se mí ya se va a decir que tú ya redondea no puede el mundo aborrecer a vosotros de castigo la y por acuerdo ya hay que pender jeje hace sí se dejando ya hay acuerdo catuse añe amuesacá envía pocuera na y pona hija peyupica tu pe ku atiguasu arete guasu jape senda yupimo ahí tipendendie upepe catuse arabo ne ina omaje y yapupe apecha oñe es chupecuera jaja opitante estaba Galilea. Bueno, tiempo de qué preguntan acá. No creo que sea de muerte. Porque oye te diría, y estamos en el capítulo 7 recién. Ella J. No creo. Hay registros del Mesías que su ministerio continuó después de estas festividades. No, y aparte que es muy temprano de Tamba, llegó al taller sacar, no creo que él esté hablando de su muerte. Hace el primer punto. Oye, te idio, yo pongo una mole ministerio, o sea, y te idio ya po. Segundo punto, no negativo, oye, en la iñema no viti porque o manual que Pascua, veja peango y de fiesta de los tabernáculos, no. Sí, es que no hay caso de que o sea, esa vaina a veces ya fracasa en mí. Ya analizar la festividad, esa para la festividad es importante dejarlo mitad, si no ya cañí. Acá específicamente dice Curi, fiesta de los tabernáculos, de la cabaña. El Mesías va a festividad, pero mano, Pascua, esa. Entonces un día ya dejaron en cuenta, porque toda mucha ya se la duda, si no lo está, pues no estuviendo las hay en cuenta con entonces fiestas de mamón y pero fiesta judía ya nena ya cumplir ya guardará y se pierden los registros. Punto importante. No, Pascua es. Porque Pascua por recoger sentido la mano, recoger significado profético. Mateo 26, 7, 18, Lucas 22, 7, 11. No yo ya poco entero y voluntario, sino por orden del padre. El padre la no yupiri la no yupiri y hermano cuerani. No recibí orden del padre, ojo mi hermano cuerani catu y hermano cuera que llevo de la tacho y abre una lo estamos por eso ya raja otra tornazo porque yo casé me pillaba el versículo 1. Bueno, no, el Todopoderoso siempre fue el conductor de la vida de Yahshua. Para ella nunca anda Yahshua es Yahweh, porque siempre la historia y povela y tiempo. Era su Elohim en Efesios 1:3, su Elohim y Padre y Pablo. Conductor de la vida del Mesías. Su soberano era, el soberano de Yahshua. Bueno, las Yahshua ya vengo no recibir hija órdenes del Padre y que todo muestra yupila y hermano fue a Jerusalén, verso 57 capítulo 6 vengo ya topamos hoy, expresión. Yo vivo por el Padre, o sea, se anda con la peipotable ni la peipotable le sea hasta sea anota orden del Padre, porque él tenía que testificar que realmente era el Mesías de sus hermanos. Entonces su hermano siempre oye es la del padre, pero no relaciona y José. Entonces mi hermano mío no ya ande mañana. Ya ande aparte ni en el problema, vea, ya que oye ese ojo oye. El despreciado, la oveja negra de la familia. Siempre igual.
La oveja negra de la familia, la oveja negra del barrio, la oveja negra de la congregación, la oveja negra entre los pastores, entre los... no hay familiares, bueno, Yeshua demostraba la dependencia del Padre. Si él dependía del Padre, quiere decir que él no era el Padre. Siempre depende de su Padre. Es Juan 5:19. Bueno, o padres de lado tardado Juan Mala Jerusalén. Ahí, oye, retobabi ni no cumpliseis la mandamiento ni baebe. Por obediencia al Padre. Y no hay desobediencia de mandamiento allí también. Pero ya Elizabeth y Namoto ve. Bueno, hoy malomita. Veníamos ya pues venían ya poco de Aragua. Pesa ya analizar Naguri, ya hoputiza a versículo 9. Oye, tema. Ya que lo mitad me ya pues acabe, pe habría audio hago video. Ya yo topata poco yetente, ya we íbamos otra cosa. Ñande ya we hoy potamos allá ños en duda con éramos. Ya seguida ya profundizar con ambas. Ya voy a tener WhatsApp y yo topata con cuál programa era Jinabe. Atoralo hermano, pene aquí un pastor Emilio Vázquez Nivey. Shalom, bendiciones, hasta mañana.